Muy buenos días con todos los participantes. Vamos a dar inicio a este evento protocolar. El tema que se va a tratar el día de hoy son experiencias y manejo de la poliomielitis y la viruela del mono. Vamos a empezar con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Jaime Chan Neira, que es egresado de la Universidad Cayetano Heredia y también egresado de la Universidad de Londres con estudios en medicina comunitaria y actualmente representante de USAID en Perú. Adelante, doctor Jaime Chan Neira. Buenos días con todos. Es muy grato estar representando a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional el día de hoy. Les traigo el saludo del director de USAID Perú, el señor Jane Thomas. Y en esta oportunidad ha sido muy placentero poder haber colaborado con la Escuela Nacional de Salud Pública en la organización de este evento. Agradezco al señor Rafael Vilches de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional por las gestiones que nos ayudó a hacer, a la doctora Leslie Sierra y al doctor Carlos León, directora general de la Escuela Nacional de Salud Pública y director general de la Oficina Técnica de Cooperación Internacional del Ministerio de Salud respectivamente, también por la oportunidad de una vez más colaborar con ellos en la asistencia técnica entre los Estados Unidos y el Perú. También agradezco particularmente a Juliette Morgan, directora de la Oficina Regional del CDC para Sudamérica, y a Julia Cupuña, que nos ha ayudado a contactar a quienes nos van a acompañar como expositores el día de hoy, los doctores Adriana López y Josh Nakazawa. Sin más, creo que diré que esta actividad resulta muy oportuna porque nos ayuda a pensar en temas que son reemergentes como la poliomielitis y emergentes como la viruela del mono, y también reflexionar un poco sobre el rol que las aproximaciones o conceptos de seguridad mundial en salud y una salud tienen en estos momentos de la historia de la salud pública en el país y en el planeta. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirles la palabra y quedo a su disposición. Agradecemos las palabras del doctor Jaime Chan Neira, representante de USAID en Perú. A continuación damos pase a la directora general de la Escuela Nacional de Salud Pública del Perú, a la doctora Leslie Elizabeth Sierra Guevara. Adelante, doctora. Gracias, buenos días. Doctor Jaime Chan, representante de USAID en Perú. Doctor Carlos León Posada, director general de la Oficina Técnica de Cooperación Internacional del Ministerio de Salud. Doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud. Buenos días, estimados participantes. La Escuela Nacional de Salud Pública reitera su compromiso en seguir fortaleciendo las capacidades y competencias de todos ustedes. Yo creo que esta experiencia, este intercambio de conocimientos son enriquecedores para nuestro trabajo diario, para que ustedes puedan tener todas las herramientas para una detección oportuna en los que son los casos de viruela del mono y tanto estas enfermedades reemergentes como la poliomielitis. Nosotros creo que desde nuestro compromiso siempre estamos brindando todo este tipo de herramientas para que ustedes puedan contribuir a tener una atención integral, oportuna y de calidad hacia las personas que acuden a nuestros establecimientos de salud. Quiero darles la bienvenida, que sea una mañana muy enriquecedora y que puedan hacer todas las preguntas, y creo que tenemos muy buenos ponentes para poder intercambiar y saber cómo manejar este tipo de cosas. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Leslie Elizabeth Sierra Guevara, directora general de la Escuela Nacional de Salud Pública. Estimados participantes, vamos a dar inicio a la presentación de este webinar, que es la experiencia y manejo de la poliomielitis y la viruela del mono. Gracias a esta experiencia, le informamos que la Escuela Nacional de Salud Pública, del MINSA, y la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú tienen
como programa realizar esta videoconferencia orientada a conocer la experiencia y manejo de la poliomielitis y la viruela del mono, con la finalidad de enriquecer las capacidades y los conocimientos de todos los profesionales de la salud. A continuación, vamos a dar pase a la doctora Adriana López, epidemióloga de vigilancia en el Grupo de Trabajo de Epidemiología de Respuestas a la Poliomielitis del Estado de Nueva York. Adelante, doctora Adriana. Gracias y buenos días. Gracias y buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablarles el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, el día de hoy voy a hablar sobre la investigación del poliovirus en Nueva York. Como ya indicaron, mi nombre es Adriana López, yo soy epidemióloga en vigilancia en lo que es la respuesta en lo que es el equipo de respuesta del CDC en mielitis flacidez aguda y el equipo de polio. Voy a empezar dándoles información sobre el poliovirus. El poliovirus está conformado por un genoma de ARN que está envuelto en una cápsida. Existen tres serotipos de poliovirus, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Y la inmunidad a uno de estos serotipos no produce una inmunidad significativa con respecto a los otros serotipos. El poliovirus es altamente contagioso, con las tasas de infección entre contactos domiciliarios susceptibles de 90 a 100%. Se propaga de una persona a la otra a través de las rutas fecales orales o las rutas orales orales. La ruta fecal oral es la ruta de transmisión más importante, especialmente en entornos donde las condiciones de higiene y saneamiento son subóptimas. Los pacientes son más contagiosos durante los días justo antes y después del inicio de los síntomas, pero el virus puede permanecer presente en las heces por hasta 6 semanas y posiblemente más allá de las 6 semanas. El virus también puede ser desprendido por personas que tienen síntomas leves o personas que no tienen ningún tipo de síntomas. Aproximadamente 75% de las infecciones por polio son asintomáticas. Cerca de 25% tienen una enfermedad gastrointestinal o enfermedad similar a la gripe sin parálisis y menos de 1% va a desarrollar una parálisis permanente. La parálisis ocurre en cerca de 1 en 1000 personas a 2.500 personas, dependiendo del tipo de virus. Pero como la mayoría de las infecciones son asintomáticas, un caso paralítico indica ya un brote de polio. Entonces, la mejor manera de proteger o prevenir la polio es a través de la vacunación. La vacuna de poliovirus inactivada o la IPV es la única vacuna contra la poliomielitis que se utiliza en los Estados Unidos desde el año 2000. Se administra a través de una inyección en el brazo o la pierna, dependiendo de la edad del paciente. 2 dosis de la vacuna IPV brindan 90% de protección contra los 3 tipos de poliovirus y 3 dosis de la IPV brinda como mínimo 99% de protección. La otra vacuna disponible a nivel mundial es la vacuna oral contra la poliomielitis o la OPV. Esta ya no está disponible en los Estados Unidos, pero aún se sigue utilizando en algunas partes del mundo. Se utiliza con muy poca frecuencia para el control de brotes, puesto que su modo de acción garantiza que la propagación de persona a persona del virus pueda ser interrumpida. Es interrumpida a través de gotitas orales y contiene una combinación de hasta 3 cepas de poliovirus vivo debilitado. La OPV, que nos ha llevado muy cerca a la erradicación del poliovirus salvaje, tiene muchos beneficios. El virus de la vacuna atenuado vivo brinda menor inmunidad en el intestino, que es donde se replica el virus. El virus de la vacuna también se excreta en las heces y en comunidades
con condiciones de saneamiento bastante bajas. Esto significa que puede ser propagado de persona a persona y en realidad puede ayudar a proteger a la comunidad. Sin embargo, en comunidades con bajas tasas de inmunización, como el virus se esparce de un niño no vacunado a otro durante un largo periodo de tiempo, generalmente durante el curso de 12 a 18 meses, puede mutar y puede adoptar una forma que puede causar parálisis, como en el caso del poliovirus salvaje. Este poliovirus mutado luego puede propagarse en comunidades no vacunadas o subvacunadas, lo cual puede conducir a CBDPV o poliovirus derivado de la vacuna circulante. La causa de CBDPV son bajas tasas de inmunización, así que la mejor manera de prevenirlas e interrumpirlas cuando existe un brote es vacunando a los niños. La vacuna contra la poliomielitis protege a los niños, ya sea que se trate de un poliovirus salvaje o un poliovirus derivado de la vacuna, sin importar cuál sea. Los brotes de poliovirus salvaje o el poliovirus de tipo CBDPV se pueden interrumpir rápidamente con 2 o 3 rondas de actividades de inmunización de alta calidad, como por ejemplo las campañas de inmunización. En los Estados Unidos, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, o el ACIP, ha recomendado lo siguiente para el esquema de vacunación infantil para lo que es IPV. Una serie primaria que consiste en 3 dosis. En la lactancia o la infancia, estas dosis primarias están integradas con la integración de otras vacunas que se administran de manera rutinaria. La dosis 1 debe ser administrada a los 2 meses de edad, la dosis 2 a los 4 meses y la dosis 3 entre los 6 y 18 meses de edad. El intervalo recomendado entre las primeras 3 dosis es de 2 meses. Luego, la última dosis en la serie de IPV debe ser administrada a los 4 a 6 años de edad. En los primeros 6 meses de vida, el comité ACIP recomienda seguir el esquema de rutina. Sin embargo, si se necesita una protección acelerada, por ejemplo, si se va a viajar a un área endémica de poliomielitis, la edad mínima para las primeras 3 dosis son 6, 10 y 14 semanas respectivamente. El intervalo entre cada una de las 3 dosis del IPV para este esquema acelerado es de 4 semanas. La edad mínima para la 4ª dosis es igual que el esquema rutinario, que es de 4 años, y debería haber como mínimo 6 meses entre la última dosis y la siguiente dosis. Los intervalos mínimos también pueden ser utilizados para poner al día a un niño que le falta una dosis o que está demorado con su dosis. Sin embargo, una vez que el niño ya se ha puesto al día, los intervalos de rutina entre las dosis deben seguirse en todo momento. La cobertura nacional para 3 o más dosis de la IPV entre los niños entre los 19 a 35 meses de edad en los Estados Unidos es extremadamente alta, más o menos 93.9%. Sin embargo, podrían haber comunidades con una cobertura más baja que no han sido identificadas a través de esta encuesta nacional. La recomendación de ACIP para la vacunación contra polio para adolescentes y adultos es como sigue, puesto que la vacunación contra la polio ha sido una vacuna para niños rutinaria por décadas, al menos desde la década de los 50. Aquellos que han recibido cualquier vacuna como niños y casi ciertamente han recibido la vacuna contra la poliomielitis. Los adultos que no han sido vacunados o que no han completado su esquema de vacunación están en mayor riesgo de exposición y estas personas deben de recibir y completar su serie de IPV. Situaciones que pueden dar como resultado en un mayor riesgo incluyen viajar a un país donde hay un riesgo mayor documentado de exposición al poliovirus, trabajar en un laboratorio o en un entorno de establecimientos de salud y manipular muestras que pueden contener poliovirus, trabajar como un trabajador de la salud o un cuidador que está en contacto estrecho con una persona infectada con el poliovirus, o a adultos no vacunados o adultos no vacunados por completo con niños que van a recibir la vacuna oral contra el poliovirus o que están viviendo, trabajando en una comunidad donde está circulando el poliovirus. Finalmente, los adultos que han completado su vacunación contra la polio, pero están en mayor riesgo de exposición al poliovirus, pueden recibir
una vacuna de refuerzo contra la IPV una vez en la vida. Bien, ¿cómo se ve la polio en los Estados Unidos en este momento y cómo se están dando los esfuerzos de erradicación a nivel mundial? Luego del uso generalizado de la vacuna contra el polio a mediados de los 50, la incidencia de mielitis por polio se redujo rápidamente en los Estados Unidos. El último caso indígena salvaje en los Estados Unidos ocurrió en el año 1979 y 1994 las Américas fueron certificadas como libres de polio. Los Estados Unidos luego pasó al uso de IPV únicamente en el año 2000. Sin embargo, en el año 2014, un conglomerado de niños se presentaron en las salas de emergencia en Colorado con un inicio repentino de debilidad flácida aguda. Los reportes iniciales reportaron que esta era una enfermedad similar a la polio, pero después de investigaciones de los casos de los pacientes, incluyendo los análisis de las muestras de heces que resultaron negativos para el poliovirus, se determinó que la causa principal de esta enfermedad emergente era un enterovirus diferente que se llama enterovirus DC68. La mielitis flácida aguda es el término creado en el año 2014 para describir esta enfermedad emergente en pacientes con un inicio repentino de debilidad en las extremidades y lesiones en la materia gris de la médula. Aquí aparecen, en la foto que aparece en el lado derecho, con la casilla de color azul. La presentación clínica y radiográfica es casi idéntica a la de polio, pero nuevamente todas las muestras de heces que fueron analizadas en el CDC fueron negativas para el poliovirus. Entonces, para ayudarnos a monitorear esta enfermedad emergente, la vigilancia para AFM fue iniciada bajo una definición de casos estandarizada en el año 2015 y es activa en todos los Estados Unidos. A los clínicos se les alienta que busquen personas de cualquier edad que se presentan con debilidad flácida aguda y lesiones en la materia gris de la médula espinal en su resonancia magnética y reportar esos al Departamento de Salud. Esta es la curva epidemiológica para casos confirmados de AFM desde el año 2014, con los recuentos de casos en el eje Y y el tiempo en el eje X. Pueden ver claramente un patrón bianual de brotes desde el año 2014 hasta el año 2018. Nosotros esperábamos otro brote en el año 2020, pero las medidas de mitigación de COVID parecieron detener la transmisión del EBD68, el virus respiratorio, que ahora se cree que es la causa de los brotes, y no hemos visto ningún otro brote de AFM o mielitis flácida aguda desde entonces. Antes del año 2014 y desde que polio había sido eliminado de las Américas, la vigilancia sistemática para la parálisis flácida aguda no se hacía en los Estados Unidos. Sin embargo, con la emergencia de AFM en el año 2014, hemos podido utilizar ese sistema para ayudarnos a monitorear nuestro estatus de polio. La vigilancia de AFM es más específica para la detección de casos de poliovirus en los Estados Unidos. Los criterios de notificación incluyen debilidad flácida aguda y una resonancia magnética anormal con al menos algo de compromiso en materia gris en personas de todas las edades. También solicitamos muestras de pacientes con AFM, incluyendo líquido cerebroespinal, suero respiratorio y heces, para ayudar a identificar una etiología para AFM y para ayudar a descartar poliomielitis. Asimismo, en el año 2022, en respuesta a un incremento de brotes globales de CBD-PB2, estamos enfatizando la importancia de la recolección de muestras de heces para todas las personas que estén bajo investigación para AFM para descartar polio. A nivel mundial, la incidencia de casos de polio se ha disminuido en 99%. En el año 1988 se estableció la Iniciativa Global de Erradicación de la Poliomielitis, también conocida como GPEI por su sigla en inglés. En esa época habían 350,000 casos de poliovirus salvaje en 145 países. Para el año 2015, el poliovirus salvaje de tipo 2 fue erradicado. En el año 2016, el virus de tipo 2, Sabin,
esto se retiró de la OPV. Y en el año 2019 se erradicó el poliovirus salvaje de tipo 3. Hasta el año 2022, solo 2 países tienen poliovirus salvaje endémico de tipo 1. Sin embargo, existen numerosos brotes de poliovirus derivados de la vacuna que están ocurriendo, como se puede ver en este mapa de la OMS, que muestra dónde es que se encuentran los casos de poliovirus de tipo 1. Se muestran con los puntitos rojos y los casos de CBDPV1 mostrados por los puntitos amarillos, verdes o morados y donde se han detectado estos en el último año. Bien, esto nos lleva a nuestra investigación actual sobre la identificación del caso de polio paralítico en Nueva York y la respuesta que se dio. Un adulto joven no inmunizado, inmunocompetente, que no tenía historial de viaje durante el periodo de exposición, pero que había asistido a una reunión bastante grande 8 días antes del inicio de los síntomas. Al inicio desarrolló fiebre, rigidez del cuello, dolor abdominal y dolor de espalda, así como estreñimiento. 3 días después, el paciente desarrolló debilidad de las extremidades inferiores y se dirigió a la sala de emergencia 2 días después del inicio de esta debilidad. El paciente fue ingresado con un diagnóstico inicial de síndrome de Guillain-Barré, o GBS por sus siglas en inglés. Sin embargo, Nueva York acababa de enviar una alerta a los clínicos para que estén atentos a casos de AFM. Y como este paciente cumplía los criterios para AFM, como parte del diagnóstico diferencial, AFM fue incluido en los análisis y en el trabajo de diagnóstico. Se tomaron pruebas de heces, nasofaringias, orofaringias y de líquido cerebroespinal. Todas fueron recolectadas y enviadas para análisis. Las muestras de heces fueron positivas a través del PCR de enterovirus. Otras muestras resultaron negativas. El secuenciamiento de las muestras de heces identificaron poliovirus derivado de la vacuna de tipo 2 o BDPV2, lo cual luego fue confirmado por el laboratorio de polio del CDC. El virus mostró 10 cambios de nucleótidos en la región que envuelve la proteína cápsida viral o BP1 en comparación con la cepa de Sabin2. Estos cambios indican aproximadamente 1 año de replicación en 1 o más personas desde el inicio de la dosis de OPV2. Entonces, luego de la identificación de este caso, las medidas de respuesta al brote inmediata se enfocaron extensamente en fortalecer la cobertura de inmunización contra la poliomielitis y mejorar la vigilancia clínica. Como primer paso, la cobertura de la vacunación en el condado donde vive el paciente. El caso fue evaluado para determinar dónde se requerían mejoras. En base a los datos reportados al Sistema de Información sobre Inmunización del Estado de Nueva York, a partir del 1 de agosto del 2022, la cobertura de vacunación para 3 dosis antes de los 2 años de edad variaba entre 37.3% a 91.3%, de acuerdo con el código postal. Las áreas con menor cobertura aparecen en color rojo. Para ayudar a incrementar los esfuerzos de vacunación, centros de punto de distribución empezaron a brindar vacunación a partir del 22 de julio de 2022, inmediatamente después de que se confirmó las secuencias virales del paciente caso. Otras actividades incluyeron extensión comunitaria a los proveedores y asistencia para seguir alentando la vacunación. Esta comunidad tiene un historial de bajos niveles de vacunación y brotes con otras enfermedades inmunoprevenibles. Así que parte de la planificación tenía que ver con pensar en la planificación y financiamiento de largo plazo que se iba a requerir para apoyar la investigación y otros programas para ayudar a mejorar la confianza en las vacunas y poder prevenir futuros brotes. Junto con el incremento de la cobertura de vacunación, la vigilancia de polio se inició utilizando los recursos ya existentes. El Programa Nacional de Vigilancia Sindrómica, o NSSP por sus siglas en inglés, trabajó con
el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York para desarrollar una consulta para ayudar a detectar casos de polio paralítica y AFM. En este momento no se han detectado casos adicionales hasta la fecha. La vigilancia sistemática para AFM o mielitis flácida aguda, que se estableció en el año 2015, continúa a lo largo de todos los Estados Unidos y se ha mantenido desde que se decretó el primer caso del paciente en Nueva York. La mayor conciencia sobre AFM y polio se ha dado a través de la educación activa durante la temporada de enterovirus durante nuestro verano y otoño en Estados Unidos. Finalmente, Nueva York y otras jurisdicciones han enviado alertas de salud a los proveedores, a los prestadores, para crear mayor conciencia sobre el polio y la AFM. Y los CDCs y Nueva York continúan participando en reuniones con epidemiólogos estatales y funcionarios de salud para informarlas sobre la investigación. Como se mencionó en la diapositiva anterior, el incremento de vigilancia para los casos paralíticos utiliza vigilancia sindrómica y para la búsqueda activa de casos. La vigilancia también se enfoca en infecciones levemente sintomáticas a través de la búsqueda de casos para personas que tienen muestras positivas para enterovirus, que no han sido vacunadas y viven en los condados afectados. Para comprender la prevalencia de las infecciones asintomáticas, Nueva York está realizando un estudio en áreas afectadas, recolectando muestras de heces de pañales en los consultorios de los pediatras y están haciendo pruebas para ver si es polio. Finalmente, se están realizando pruebas de aguas residuales para comprender mejor el grado de las infecciones. Para esta investigación, las pruebas o análisis de aguas residuales se implementó para complementar el componente de vacunación y vigilancia. La identificación de poliovirus genéticamente vinculado en aguas residuales puede determinar la extensión de la circulación de los casos y revelar, o muy probable, confirmar las brechas ya conocidas o desconocidas en la comunidad. Nueva York pudo realizar estas actividades de análisis de aguas residuales rápidamente al utilizar el sistema que había sido establecido en el año 2020 para los análisis de aguas residuales para SARS-CoV-2. Las muestras de aguas residuales recolectadas durante mayo hasta septiembre de múltiples lugares en la región metropolitana de Nueva York, según ha sido indicado por las áreas azules en el mapa, resultaron positivas para el BDPV2 y persistieron por varios meses y por lo tanto cumplía la definición para el poliovirus circulante de tipo 2. También hay evidencia de una relación genética entre las secuencias encontradas en las aguas residuales del estado de Nueva York, el paciente caso de Nueva York y también algunos pacientes en Israel y Reino Unido. Entonces, para resumir, la preparación es clave. El tener un sistema de vigilancia establecido para la debilidad flácida aguda y AFM en los Estados Unidos fue esencial para detectar los casos de poliomielitis paralítica. Estamos continuando apalancando este sistema para ayudar a garantizar que los Estados Unidos siga estando libre de poliomielitis. Asimismo, si bien los Estados Unidos tiene alta cobertura de vacunación a nivel nacional, esto puede ocultar áreas con baja cobertura de vacunación. Debemos ser capaces de identificar estas comunidades para llevar a cabo campañas de vacunación de puesta al día y garantizar que todos estén debidamente protegidos. Si es que podemos mejorar la cobertura de vacunación, eso puede ayudar a identificar estrategias para incrementar la confianza en la vacuna para aquellas comunidades, pero ese proceso puede tomar tiempo para crear confianza y para poder ser implementado. Los CDC están trabajando con el estado de Nueva York para mejorar la cobertura de vacunación utilizando esquemas únicamente con IPV y también ha empezado con las discusiones para determinar criterios para la posibilidad de utilizar Novel OPV o OPV novedoso para el control de brotes. Finalmente, las pruebas o análisis de aguas residuales es una herramienta para la respuesta a los brotes. Puede utilizarse para rastrear la propagación de un brote y permitir que los recursos sean dirigidos y asignados apropiadamente. Los CDC continúa trabajando con el estado de Nueva York para rastrear la transmisión continua del CBDPV2 a través de los análisis de aguas residuales y la vigilancia clínica, que luego puede ayudar a seguir orientando los esfuerzos de vacunación.
Muy bien. Quisiera terminar agradeciendo a mi personal en los CDCs que está trabajando en respuesta contra la polio y también nuestros socios en el estado y en la ciudad de Nueva York. Y ahora quisiera saber si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la doctora Adriana López, epidemióloga de vigilancia en el Grupo de Trabajo de Epidemiología de Respuesta a la Poliomielitis del Estado de Nueva York. Ella nos acaba de presentar la poliomielitis, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del CDC de Estados Unidos. Por favor, los participantes presentes que tengan alguna consulta para la doctora, dejarlo en el chat de Zoom para que la doctora pueda responder las consultas. Vamos a dejar solamente de 1 a 2 minutos para que los participantes puedan expresar en el chat de Zoom sobre alguna consulta. Aquí hay una consulta para la doctora Adriana, por favor, si la traductora me puede colaborar. La consulta es para Pedro, es de Pedro Bautista, para la doctora Adriana. Él dice, ¿por qué no utilizan la vacuna OPV? Muchas gracias por su pregunta. OPV fue descontinuada. Su uso fue descontinuado en los Estados Unidos en el año 2000. Y de hecho, el doctor Gerald Ruth está aquí, que es el líder del equipo para el grupo en CDC. Y también es el líder en el grupo de trabajo de CDC. Y le voy a preguntar a ella, si es que ella puede responder esta pregunta. Janelle, ¿sabes tú por qué no se utiliza la vacuna OPV? Fantástico, muchas gracias, gracias. Gracias a todos. Estoy también complacida de estar con ustedes hoy para complementar la excelente presentación de la doctora López. La pregunta ha sido excelente acerca de por qué ya no utilizamos la vacuna oral contra la polio o OPV en los Estados Unidos. Con el éxito de la OPV, la vacuna oral contra la polio en los Estados Unidos, los casos de polio paralítica debido a infección viral decayó considerablemente. Y para fines de la década de los 80 y de los 90, los casos de parálisis se debieron más a la vacuna de polio oral que a la infección viral. Entonces, como la doctora López mencionó, la vacuna oral contra la polio en casos muy raros puede regresar a la neurovirulencia y causar parálisis en alguien que ha recibido la vacuna. Lo denominamos polio paralítica asociada a la vacuna. Y para fines de los 80 y para fines de los 90, los casos de la polio paralítica asociada con la vacuna eran más frecuentes que los casos de la infección. Entonces, en el año 1999, en el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, en la reunión de ICAP, se decidió, ya que los Estados Unidos habían eliminado el poliovirus y el riesgo de polio paralítico asociado con la vacuna era ahora inaceptable en un país que había eliminado la polio. La vacuna oral contra la polio fue descontinuada para eliminar el riesgo justamente de esto. Y en el año 2000 nos movimos solamente a un régimen de IVP, que es la vacuna inactivada contra la polio.
Muchísimas gracias por resolver la duda de esta participante a la doctora Janelle Roth. Aquí hay otra consulta más. La consulta es de Anaís. Dice, doctora, excelente ponencia. Los niños que no reciben polio inyectable no pueden recibir la OPV vía oral. ¿Cuál es el riesgo para esos niños? La escuchamos, doctora. Gracias. Supongo que la pregunta es para los niños que no pueden recibir la vacuna del virus de polio inyectable, ¿no? ¿Cuál es el riesgo si es que no pueden recibir la vacuna oral contra la polio? ¿Es esto correcto? ¿Entendí bien la pregunta? De ser así, doctora. depende del riesgo del virus circulante de la polio y si hay exposición al virus de la polio. No conozco otras formas en que se podrían proteger, aparte de la vacunación, ya que la vacuna oral contra la polio no se utiliza en los Estados Unidos. Realmente no hay otras opciones. Entonces, no sé si Janelle tiene alguna otra reflexión al respecto. Adriana, ¿puedo añadir que la vacuna contra la polio inactivada o IPV es una vacuna increíblemente segura para la mayor parte de las personas? Nosotros sí decimos que si uno es alérgico a uno o más componentes de la vacuna o si uno ha tenido una reacción anafiláctica a una dosis de una vacuna de polio inactivada, en ese caso uno no debe continuar recibiendo ninguna dosis adicional. Sin embargo, sabemos que esos son eventos extremadamente raros. El perfil en general de seguridad de la vacuna inactivada contra la polio IPV es extremadamente bueno. Rara vez vemos eventos o reacciones adversas serias a la vacuna. Muchísimas gracias por resolver las consultas de los participantes a las doctoras a cargo. Estamos ya cerrando entonces este breve espacio de consultas de la presentación sobre la poliomielitis, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC en Estados Unidos. Esta presentación ha estado a cargo de la doctora Adriana López, epidemióloga de vigilancia en el Grupo de Trabajo de Epidemiología de Respuesta a la Poliomielitis del estado de Nueva York. Y también hemos tenido la colaboración de la doctora Janelle Roth, quien también ha resuelto las consultas de los participantes. Ahora vamos a darle el pase para la segunda presentación de esta mañana, la presentación de la viruela del mono, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los CDC de Estados Unidos, donde nosotros vamos a poder tener mayor información sobre la descripción general de la viruela del mono, sistema de detección y alerta temprana de casos de viruela del simio en Estados Unidos, situación epidemiológica del brote en Estados Unidos y el Centro de Operaciones de Emergencia Respuesta de los CDC de Estados Unidos. Esta presentación está a cargo del doctor Josh Nakazawa, líder del equipo Ecología y Análisis Evolutivo de la rama de la Proxvirus y Rabia, a quien agradecemos muchísimo por la presentación que nos va a otorgar el día de hoy. Doctor Josh Nakazawa, ¿me puede escuchar? Sí, la escucho. Buenos días. Buenos días. Lo que quisiera darles esta mañana es una descripción general de lo que sabemos de la viruela del mono históricamente y algunas de las observaciones que hemos tenido durante el brote mundial de la viruela del mono en este año. El virus de la viruela del mono es un virus que pertenece a la familia Poxviridae.
esta familia contiene virus de gran tamaño de forma de ladrillo, como se puede apreciar en las fotos del lado izquierdo, o de forma ovalada. Estos virus tienen un genoma grande de DNA de doble cadena y que puede codificar para más de 200 proteínas. Estos virus se replican en el citoplasma y bueno, es característico de su replicación. La viruela del mono es una enfermedad zoonótica y que se parece mucho a la presentación clínica, se parece mucho a la viruela, que fue erradicada en los años 80 mundialmente. Los pacientes de viruela de monos permanecen enfermos por 2 a 4 semanas, algunas veces más, y en países endémicos se ha observado una tasa de mortalidad de 1 al 11% en pacientes que no han tenido una vacunación contra la viruela anteriormente. El virus de la viruela del mono fue descrito por primera vez en monos de laboratorio que fueron obtenidos de la naturaleza, por lo cual de ahí viene el nombre de la viruela del mono, aunque se sospecha que los reservorios naturales en áreas endémicas son roedores. El primer caso de la viruela del mono fue descrito en la República Democrática del Congo en 1970 en humanos y actualmente se reconocen 2 clados de este virus que muestran algunas diferencias patogénicas, epidemiológicas y además geográficamente. El clado 1 se encuentra en la cuenca del Congo y el clado 2 en los países de África del Oeste. La transmisión de esta enfermedad es a través de contacto directo con personas o con lesiones o con secreciones de personas infectadas con esta enfermedad. Además, contacto por aerosoles o gotitas respiratorias de personas enfermas y contacto con animales enfermos también. El contacto, transmisión de animal a humano representa una buena proporción de los casos que se reportan en áreas endémicas en la República Democrática del Congo. Y transmisión de humano a humano históricamente se había reportado en el clado 1 en el centro de África, pero no mucho en el clado 2 en países de África del Oeste, hasta muy recientemente durante el 2017 en un brote en Nigeria, que es donde se comenzaron a ver evidencia de esta transmisión de humano a humano para este clado. En los últimos 10 a 15 años se había observado un incremento de la incidencia de esta enfermedad de viruela del mono, por ejemplo, en países endémicos como la República Democrática del Congo, además de casos reportados, confirmados en países donde no se había reportado esta enfermedad durante los últimos 30 o 40 años, como es el caso de Sierra Leona, Liberia, Nigeria y Camerún. Las razones por las cuales se ha observado se tiene este incremento en casos no son muy claras, pero es posible que sea una combinación de varios factores, como es la falta de inmunidad conferida por la vacuna de la viruela, que ya no se ha estado aplicando en general. Puede ser que los sistemas de detección de enfermedades en estos países han mejorado después del brote de Ebola en el 2014, o pueden haber otros factores que han ayudado a la transmisión
de esta enfermedad, como el movimiento de las personas, migración o algunos factores ecológicos, cambios ecológicos o de comportamiento animal o dinámica animal de los reservorios. Esto es una línea de tiempo que muestra cómo la historia de la viruela símica o la viruela del mono, desde su descubrimiento, su descripción inicial en 1958, el primer caso en 1970 y cómo han habido casos reportados en países del centro de África, en el oeste de África, históricamente en los 70s, en los 90s y en los 2000, la gran mayoría de los casos provienen de países del centro de África, hasta el 2017-2018, donde tuvimos este brote más grande en Nigeria en 2017. Y finalmente tenemos en el 2022 el caso, el brote actual que nos concierne. Este es un mapa que muestra los países donde esta enfermedad ha sido reportada históricamente, y los años nos representan el último año en el que un caso humano fue registrado en cada uno de estos países, antes del 2022, obviamente. También representamos el país de Camerún y de Costa de Marfil, donde se han registrado también casos en primates, no humanos, pero primates, en animales. Las características clínicas de cómo conocemos esta enfermedad incluyen un prodromio febril que se presenta de 2 a 5 días antes de la presentación de la erupción cutánea y contiene, incluye fatiga, dolor de cabeza, algunos síntomas respiratorios y linfadenopatía. Y una vez que se presenta la erupción, las características principales son que se parecen mucho a la presentación de la viruela. Las lesiones pasan por todas las etapas de mácula, pápula, vesícula, pústula, costra y descamación. Las lesiones son bien definidas, bien circunscritas, con una umbilicación central y son firmes. Y las erupciones o las lesiones también se presentan frecuentemente en palmas de las manos y en las suelas de los pies. Estas son fotos de lesiones que se han tomado históricamente, como pueden ver en la derecha. Estas son las lesiones típicas, redondas, bien circunscritas, con la umbilicación central y en las palmas de las manos. Algunas de las complicaciones y secuelas de esta infección con viruela del mono incluyen deshidratación, disrupción gastrointestinal, y las fotos muestran infección ocular, que puede conducir a cicatrización corneal y conducir a tener problemas de vista a largo plazo también. Otro aspecto que es un área de investigación activa es sobre los reservorios los reservorios animales de esta enfermedad o de este virus, y que han incluido muchas investigaciones de campo en roedores y en otros animales indicados en el mapa de la izquierda, y además estudios en el laboratorio de transmisión del virus en animales, que están indicados en el lado derecho. Pasando al brote actual, cómo es diferente de lo que conocíamos anteriormente. Este brote está caracterizado por un gran número de casos que han sido reportados fuera del continente africano,
que la gran mayoría de estos casos no tienen ninguna relación o ningún viaje, historia de viaje a países endémicos de esta enfermedad en el oeste o en centro de África. Muchos de los casos se presentan en una subpoblación que es constituida por homosexuales, bisexuales o otras personas, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Y los síntomas son un poco diferentes comparados con lo que se conoce históricamente. La erupción cutánea es el síntoma que se reporta más frecuentemente, pero muy frecuentemente inicia o se presenta al principio en el área genital o área anal, que es diferente a lo que conocíamos anteriormente y muchas veces no se disemina a otras partes del cuerpo. Los síntomas del prodromo como la fiebre y linfadenopatía a veces no se presentan, no pueden no ser reconocidas por ser tan leves. Los casos, los casos iniciales que se reportaron de este brote fueron en el Reino Unido y contienen 3 eventos que no están relacionados. Uno es un viajero que regresó de África, otros son 2 casos de miembros del mismo hogar, pero que están relacionados con un caso sospechoso, no tiene relación con el primer caso, y el tercer evento son 4 personas, 4 hombres que reportaron haber tenido sexo, relaciones sexuales con otros hombres y tampoco reportan ningún viaje a países endémicos. En mayo 18, Estados Unidos reportó su primer caso de monkeypox o de viruela del mono en este brote. Y bueno, como ustedes saben, los casos se han reportado de manera global en muchos países, llevando a la OMS a declarar esto como un evento de una emergencia de salud pública internacional. Y en julio del 2022 y en agosto, Estados Unidos también declaró su emergencia de salud pública. Al momento, bueno, estos son datos del octubre 21, pero al momento se han reportado más de 76,000 casos en el mundo provenientes de 109 países en todas las regiones del mundo. Y un resumen de la presentación clínica. Ya mencioné las diferencias de la erupción cutánea anteriormente. Además, se presenta un número, o se ha observado un número menor de lesiones alrededor del cuerpo. Otras diferencias en cuanto a los síntomas, se han registrado comúnmente síntomas como proctitis o tenesmo, normalmente relacionadas por el área donde las lesiones se presentan más comúnmente. Algunas complicaciones urogenital y también se han registrado una tasa de mortalidad menor a la que se conoce históricamente. Las razones por las cuales la enfermedad se está presentando de manera diferente no están completamente descritas, pero pueden tener cierta relación con la ruta de exposición o posiblemente con la cepa del virus que está circulando más comúnmente en todo el mundo. Pero todavía no hay ninguna evidencia para sugerir que es una o la otra. Es definitivamente un área de estudio que tenemos. Estas son fotos de lesiones en personas que se tomaron, bueno, que
de pacientes durante este brote, y como pueden ver, existen estas lesiones típicas de poxvirus o de viruela del mono, bien circunscritas, con ubicación central, duras, firmes, pero hay otras que son un poco más pequeñas y que parecen más como ampollas o llagas, y esto ha también interferido en la identificación o el diagnóstico de esta enfermedad en algunas ocasiones. Esta es una lista de los síntomas que se reportan más frecuentemente, y como ustedes pueden ver, la erupción cutánea es algo que se presenta en casi todos los casos, y los demás síntomas se presentan en o se reportan de una manera en menor frecuencia, como la fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares, y algunos específicos para este brote, que es el dolor rectal o sangrado rectal o tenesmo también. Al momento tenemos en Estados Unidos se han reportado más de 28,000 casos de viruela del mono, que proviene de todo el país, de todos los estados del país. Y esta es una curva epidémica donde tenemos los casos reportados por día, casos reportados de viruela del mono por día, y como ustedes pueden ver, y la línea nos muestra la media en una ventana de 7 días, y pueden ver que el reporte de casos ha reducido a partir de tal vez principios de agosto, y continúa esta trayectoria. Las razones por las cuales los casos han comenzado a reducirse o se han reportado menos, no está muy claro, pero puede ser una combinación de varios factores también, incluyendo tal vez que puede ser la trayectoria natural de la infección, el curso natural de las infecciones de la epidemia, que existe un menor número de personas susceptibles que este virus puede alcanzar, entonces hay menos casos. O puede ser que la intervención de las vacunas está teniendo algún efecto en reducir el número de infecciones, o puede ser que las personas han también cambiado su comportamiento para reducir su riesgo, y esto ha conducido también a menor número de casos, de casos o de infecciones. Esto es también un área que hemos tenido, un área de interés del CDC para entender cómo controlar esta enfermedad. Esta es una gráfica que nos muestra la distribución de casos a través de los diferentes grupos de edades. Como pueden ver, el mayor número de casos se encuentra entre los años de mayores de 21 años hasta tal vez 45 o hasta 55 años de edad, que es diferente a lo que hemos visto en países endémicos, que normalmente, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, la edad de las personas infectadas con esta enfermedad es mucho menor en niños tal vez de 11 a 17 años, 18 años. Los colores nos muestran el género de las personas infectadas, de los casos infectados de viruela del mono, y como pueden ver, la gran mayoría de los casos se presentan en hombres. Pero también esto no quiere decir que es exclusivo de este género. Otros grupos también son infectados. Otra forma de ver estos datos es a través de
los grupos étnicos que esta enfermedad ha estado afectando y es algo que en CDC hemos estado monitoreando la variación de los grupos étnicos o la proporción de los grupos étnicos infectados que han reportado casos, y pueden ver la variación en esta gráfica. El diagnóstico de esta enfermedad, diagnóstico laboratorio de esta enfermedad se ha dado, desde el principio se incluyó al laboratorio a la red de laboratorios de respuesta de los Estados Unidos, que a través de los laboratorios de salud pública, y ellos han conducido o han probado las muestras a través de el ensayo o la prueba de ortopoxvirus, no variola, que una vez que una muestra es positiva, el caso se considera como probable y las muestras son mandadas a los centros de control de enfermedades, donde es confirmada a través de una prueba de monkeypox específico, pruebas de PCR, y además se han realizado análisis de secuencias o secuenciamiento. Más recientemente se han incluido laboratorios comerciales que han aumentado la capacidad de conducir las pruebas de diagnóstico en Estados Unidos, y actualmente tenemos capacidad de realizar más de 80,000 pruebas por semana. Algunos de los análisis genéticos nos han inicialmente nos han indicado que en Estados Unidos al principio del brote en los Estados Unidos reconocimos dos linajes diferentes que causaron casos en este país. Están representados en rojo y en azul. Ambos linajes están dentro del clado 2 de la viruela del mono, que es representativa del oeste de África. Y también nos dimos cuenta o nos indicó que estos linajes también ya los habíamos tenido en casos de viruela del mono el año pasado, en el 2021, que están representados en rosa. Un caso en Texas y otro en Maryland. Los casos en general la variante o la cepa predominante en Europa y en Estados Unidos y en muchos de los países del hemisferio occidental vienen de este linaje que está representado en rojo, y es el que está más disperso en estos países, en Europa y en Estados Unidos. Los otros linajes en azul no se han registrado en Estados Unidos después de estos casos. Otro punto otro tema que ha sido también de importancia y de enfoque en varios países y de varios expertos es la transmisión del virus, de la viruela del mono a animales, y cuál es el riesgo de que posiblemente este virus se establezca en animales silvestres o en otros animales fuera del área endémica. Y ha habido un par de reportes de posible transmisión de este virus a perros que son mascotas de casos confirmados de viruela del mono, pero en general no hemos visto más o continuamos monitoreando estos reportes. Aún tenemos algunas dudas y queremos confirmar de manera más segura que esto es algo que puede ocurrir.
y continuamos colaborando con estos grupos en otros países, además haciendo estudios en Estados Unidos también. Nada más quisiera finalizar con un resumen de algunas de las preguntas o algunas de los puntos en los que más nos estamos enfocando durante esta respuesta. Y es en la caracterización epidemiológica de esta enfermedad, especialmente con esta cepa que presenta algunas diferencias. Continuamos monitoreando el riesgo de la zoonosis inversa. Continuamos monitoreando y caracterizando la presentación clínica de esta enfermedad, específicamente en personas con otras enfermedades, otras condiciones que pueden estar exacerbando algunas de las características o algunos de los sistemas, de los síntomas de esta enfermedad, o haciéndolo más severa. Continuamos caracterizando el virus y monitoreando secuencias genéticas, secuenciando más genomas y investigando posibles efectos de mutaciones o algunas características genéticas que se presentan en este virus y qué posibles consecuencias pueden tener en la transmisión o en la presentación de la enfermedad. Y además continuamos evaluando la efectividad de algunos de los tratamientos como tecovirimat y la vacuna contra la viruela que se han estado utilizando para combatir esta enfermedad. También estamos trabajando para asegurar acceso de igual acceso a vacunas o al tratamiento de este virus, de esta enfermedad en Estados Unidos, y además minimizar el estigma en las comunidades afectadas. Con esto quisiera terminar porque estoy a tiempo y puedo abrir a contestar cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por la presentación de la viruela del mono, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los CDC de Estados Unidos. Esto a cargo del doctor Josh Nakazawa, líder del equipo de Ecología y Análisis Evolutivo de la rama de Proxvirus y Rabia. Ahora sí, quisiéramos también saber de los participantes. Si tienen alguna consulta, por favor, dejarlo por el chat de Zoom para poder leerlas. Ya tenemos aquí algunas consultas, vamos a leerlas. Esta consulta es para el doctor Nakazawa, de parte de la doctora Aura María Auxiliadora. Ella dice, ¿produce inmunidad permanente? Doctor, lo escuchamos. Disculpe. También dice, ¿ha habido casos de reinfección por viruela del mono? ¿Produce inmunidad permanente? Lo escuchamos, doctor. Hasta el momento yo no conozco de alguna reinfección de viruela del mono. De lo que yo conozco, de lo que yo sé es que es una infección sistémica con viruela del mono. Es muy probable que produzca inmunidad permanente, si no permanente, a muy largo plazo. Ok, doctor, muchísimas gracias. Vamos a leer unas consultas más. La siguiente consulta sería del usuario RSC. Por favor, a los usuarios en general pueden renombrarse y colocar un nombre de usuario que sea legible para todos.
El usuario RSC nos dice, ¿qué tan efectivo es la vacuna contra el monkeypox que ya está llegando a nuestro país? Debe referirse a Perú. Gracias, doctor. Lo escuchamos. Perú, ok. La vacuna, creo que la vacuna que más se está utilizando en este momento es Jynneos, o es, producida por Bavarian Nordic. Es Jynneos, tiene algunos otros nombres. Es una vacuna es constituida por el virus de la vaccinia atenuado. Y en realidad no tenemos un número fijo o específico en el que podemos decir que, bueno, este es un porcentaje específico de efectividad de protección contra este virus. Es una vacuna que ha sido aprobada para su uso como vacuna contra la viruela símica o viruela del mono. Y constituyen, se da en 2 dosis, una al día 0 y además al día 28 es la segunda dosis. Y al fin, después de la segunda dosis, 2 semanas después de la segunda dosis, lo que sabemos es que la respuesta inmune comparada con la vacuna que se utilizó antes, que es ACAM 2019, que también es una vacuna basada en el virus de la vaccinia, pero es una vacuna viva, un virus vivo. 2 semanas después del uso de Jynneos o de la segunda dosis de Jynneos, la respuesta inmune se compara con esta otra vacuna que se utilizó anteriormente para la erradicación de la viruela humana en los 80s. El número que tenemos en este caso de efectividad de la vacuna anterior es de alrededor de 85%, pero hay algunas situaciones que se tienen que discutir que pueden estar afectando que esta vacuna sea mayor o menor efectiva, en que tenemos que considerar. Pero tal vez comparando la respuesta inmune es posible que sea similar la protección de estas 2 vacunas y es más lo que más puedo hacer. Pero continuamos evaluando justamente porque ahora esta vacuna, la nueva, se ha utilizado mucho más. Continuamos monitoreando a las personas que reciben las vacunas y además viendo casos reportados en personas vacunadas o no. Es un área activa de investigación, definitivamente. Muchísimas gracias, doctor Nakazawa, por responder las consultas de los participantes. Agradecemos también a los participantes ya que nos están llegando varias consultas aquí por el chat de Zoom. Sin embargo, por un tema de disposición de tiempo, vamos a recolectar algunas consultas tanto de Víctor como de Susana y de otros usuarios para realizar la siguiente consulta para el doctor. Gracias a usted, doctor. Los usuarios consultan qué países en el mundo ya están aplicando vacunas, qué reacciones hay y sobre todo qué sucede con las reinfecciones. Lo escuchamos, doctor. Reinfecciones de viruela del mono, como les he comentado, no tengo mucha noción o no conozco que hayan habido muchas o no conozco de algunas. La vacuna que se está aplicando en muchos de los países, principalmente en Europa y en Estados Unidos, es una vacuna hecha con
un virus que defectuoso que no se replica, entonces no produce infección en personas. Los síntomas secundarios son muy pocos, mucho menores a los que se presentaba con la vacuna anterior, que era utilizando un virus vivo. Y se continúa monitoreando cualquier tipo de efecto secundario, de algún síntoma provocado por la vacuna, pero en general es nada más enrojecimiento del área donde se aplicó la vacuna, tal vez dolor muscular en el sitio, pero no mucho más. En algunas ocasiones tal vez dolor de cabeza, algunas cosas así, pero no son efectos secundarios muy graves, definitivamente no comparados con los de la vacuna previa. Gracias, muchísimas gracias, doctor Josh Nakazawa, por responder las consultas de los participantes. El doctor Josh Nakazawa, líder del equipo de ecología y análisis evolutivo de la rama de Proxvirus y Rabia, nos ha brindado la presentación de la viruela del mono, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los CDC de Estados Unidos. Muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a darle el pase a la siguiente presentación de esta mañana. La presentación sobre viruela del mono, Instituto Nacional de Salud de Perú. En esta presentación vamos a tener el acceso oportuno al diagnóstico de la viruela del mono, vigilancia genómica del monkeypox virus, a cargo del doctor Fernando Donaire, médico infectólogo salubrista, actualmente director general del Centro Nacional de Salud Pública, que conduce los laboratorios de referencia nacional del Instituto Nacional de Salud de Perú. Doctor Donaire, lo escuchamos. Adelante. Agradezco a través de la presente, agradezco al ENSAP por haber invitado a participar al Instituto Nacional de Salud y poder compartir con todos los participantes las experiencias que se ha tenido en relación al acceso oportuno al diagnóstico de viruela del mono y la vigilancia genómica que venimos realizando en el país. Es en ese contexto que vamos a compartir los próximos 20 minutos lo que se ha desarrollado y ya no vamos a repetir aspectos generales que muy detalladamente ha sido expuesto por el ponente anterior con mucha claridad respecto específicamente a la familia Poxviridae y en este caso a la enfermedad emergente de viruela del mono. Solo recordar algunos aspectos generales que son necesarios para poder entender cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico, confirmar el diagnóstico en ese contexto. Señalar que estamos identificando específicamente la especie del monkeypox virus que pertenece al género orthopoxvirus. Es uno de los 22 géneros que tiene esta familia de Poxviridae y que por primera vez, como se mencionó, fue aislada en 1958, causando brotes, ya se ha mencionado, en algunos países del África, y teniendo como reservorios específicamente animales silvestres, tanto roedores como algunos primates no humanos, y que la infección inicialmente estaba confinada a estas regiones. En los años subsiguientes, probablemente ya en inicios de este siglo, se ha evidenciado brotes muy limitados o autolimitados en otras regiones, como parte también ha sido expuesto en los Estados Unidos e incluso casos importados en Europa, que nos permitía conocer la viruela del mono per se mismo, como la clínica antes de este brote era reconocido, ¿no? Una enfermedad eruptiva, febril, que afectaba específicamente varias poblaciones a predominio principalmente de adolescentes e infantil, y en algunos casos por la ocupación per se misma de los infectados. Sin embargo, para el presente año estamos teniendo un brote que se ha iniciado específicamente en Europa y que posteriormente ya hay varios países a nivel del mundo.
Los casos iniciales se presentaron en hombres, prevalentemente el sexo masculino es el género más afectado en ese contexto, y dentro de los hombres la gran mayoría reportan contacto sexual con otros hombres, ¿ya? Y en relación ya tiene una presentación atípica correspondiente, ¿no? Ya las lesiones de inicio general de la enfermedad eruptiva, que aparecía básicamente de una manera centrífuga, se invierte y empiezan a aparecer lesiones en genitales con una diseminación básicamente centrífuga, asociación bastante de proctitis, y actualmente estamos describiendo y estamos conociendo con mayor detalle las características que se van a presentar y que nos está permitiendo de alguna otra manera abordar y conocer más sobre esta enfermedad, ¿no? El gran número de personas inicialmente acudían a través de los consultorios de salud sexual para recibir la atención, y si bien se puede transmitir esta infección a través de las relaciones sexuales, es necesario resaltar que por consiguiente, per se mismo no es una infección de transmisión sexual, sino que va más allá. La transmisión sexual es un modo de transmisión, pero el contacto estrecho principalmente es que va a definir específicamente la transmisión de este virus. En relación a las experiencias del país, nosotros estuvimos atentos a las alertas que se dieron, primero al primer reporte de caso que dio Inglaterra el 7 de mayo de este año. A su vez, ya se hace una alerta en ese mismo mes por parte de nuestro Centro Nacional de Epidemiología para poder alertar a todos los establecimientos de salud del país de estar atentos ante la presentación de un cuadro que pueda ser compatible con la enfermedad. Hay una alerta regional que se emite también en el mismo mes, el 20 de mayo de este año, a través de la OPS, y posteriormente hay una alerta regular puntualmente que se da por el Centro Nacional de Epidemiología. En realidad, esta alerta lo que permite es que el sistema implementado en el país pueda detectar oportunamente los casos y pueda comunicar a los servicios de vigilancia o a las unidades de vigilancia para poder tener un trabajo conjunto dentro de las unidades de epidemiología, dentro de las unidades de laboratorio y los establecimientos per se mismo que atienden los casos en ese contexto. El Ministerio de Salud en su conjunto empieza a hacer varias actividades para fortalecer la detección oportuna, tanto en ámbito privado como público y en todas las centros o establecimientos de salud de los diferentes ministerios que cuenta el país. Para eso se publica estas alertas, se emite una ficha de vigilancia de casos sospechosos y se empieza a conformar los equipos de evaluación. A nivel central, en Lima Metropolitana, se conforman equipos de evaluación de todos los casos sospechosos que se presentaron desde un inicio, conformado por un médico infectólogo, un epidemiólogo y un personal de laboratorio que pueda obtener las muestras correspondientes. A nivel de las regiones se coordina con las diferentes entidades para que haya un médico epidemiólogo y un personal de laboratorio que puedan hacer la evaluación inicial de todos los casos reportados. En un inicio, el diagnóstico molecular no teníamos acceso específicamente a los primers porque estos se mandaron a sintetizar, y la demora por no tener empresas en el país es que se retrasaban en ese contexto. Por lo que en un inicio todos los casos exantemáticos febriles o febriles eruptivos que se presentaban con una sospecha muy puntual de tener viruela del mono eran evaluados principalmente para descartar enfermedades eruptivas en el marco del diagnóstico diferencial. Es en ese contexto que los primeros casos que pudimos detectar estuvieron asociados a enfermedad por enterovirus, que producían específicamente la enfermedad pie, mano, boca, y se detectó Coxsackie virus A6. Hubieron casos relacionados a varicela, sífilis secundaria en muchos casos, también herpes simple tipo 2, los cuales mediante herramientas de secuenciación masiva de metagenómica pudimos identificarlo ante la necesidad de poder tener un diagnóstico mucho más preciso e ideal en ese contexto. Esa razón de esta búsqueda activa que se tiene es que el 25 de junio, casi un mes después de la alerta que se emitió, se detectó el primer caso positivo de viruela del mono en el país, cuyos parámetros de biología molecular mostraban ciclos de
tiempos de ciclaje muy cortos, que indicaban probablemente una alta carga viral de los pacientes que tenían esta infección en las lesiones vesiculares, por ejemplo, de un CT de 18.36 y a nivel de hisopado nasofaringeo de 24.14. Como sabemos, mientras más baja sea el tiempo de ciclaje para la detección de este virus, mayor carga viral es que vamos a encontrar en estos casos. Y a raíz de eso, también el equipo del Instituto Nacional de Salud, en trabajo con la Dirección General de Epidemiología, empieza a describir los hallazgos que se tenían para poder tener claridad de las enfermedades exantemáticas que ya se habían identificado en su contexto, ¿no? Para poder dar las características muy particulares y los patrones clínicos de distribución de estas lesiones, tanto de los cuadros de síndrome de pie, mano, boca, con prevalencia de las lesiones, como el síndrome per se mismo dice, en manos, en pies y en boca, como a nivel perianal. En los casos de varicela, con una aparición de manera centrífuga y que afecta específicamente cuero cabelludo, y también de las lesiones de herpes que están básicamente circunscritos, sea a la boca o sea genitales, que también se reportaron en ese contexto. Sífilis es otra enfermedad exantemática que de alguna otra manera hay que tener en contexto y hay que dar las características propias que se van a mencionar y ya empezar a describir los primeros casos de monkeypox con las características puntuales y con las lesiones que se habían mencionado, generalmente de inicio a nivel genital y con diseminación centrífuga, y es lo que actualmente los clínicos están haciendo el seguimiento correspondiente. Estas es las imágenes del primer caso de viruela del mono detectado en nuestro país, con lesiones vesículo-pustulosas a nivel de manos, o sea, de extremidades, pies, e incluso a nivel perianal, con lesiones incluso a nivel rectal, que de alguna otra manera se condecían o se relacionaban a lo ya descrito por la literatura internacional en otros países, específicamente Europa y los Estados Unidos, que antecedieron al reporte de los casos que nosotros reportamos casi un mes posterior a esta detección. Es en ese contexto también que el Instituto Nacional de Salud, con apoyo de la Organización Panamericana de Salud, hace un entrenamiento para poder implementar el PCR y la biología molecular en nuestro país que permita detectar de manera más específica el diagnóstico, y nos alcanzaron los primers específicos. Es a razón de ello que la implementación del diagnóstico en el país se empieza a hacer a mayor escala y ya se empieza a abordar los diferentes casos con el diagnóstico específico, dejando parcialmente el diagnóstico diferencial en muchos de ellos. Estos son los primers que se utilizan para el PCR de monkeypox virus y que actualmente nos está permitiendo identificar estos casos. Entonces, en relación a los protocolos de diagnóstico de casos sospechosos de viruela del mono, en el país ha habido una permanente actualización de las recomendaciones para el manejo de muestras biológicas y envío inmediato. Como se mencionó en un inicio, abordado principalmente al diagnóstico diferencial por carecer de los primers específicos, es que se abordó ese tema, pero posteriormente y actualmente ya las recomendaciones van dirigidas a la búsqueda específica del virus, tanto en las diferentes lesiones, poniendo como la muestra primaria más ideal para hacer el diagnóstico, las lesiones dérmicas, y solo en algunos casos muy puntuales utilizar otras muestras biológicas. Por ejemplo, el que no tenga lesiones dérmicas pero tenga síntomas generales y sea antecedente de un contacto, poder utilizar el hisopado nasofaringeo u otras dependiendo del cuadro que presente el caso clínico. Por ejemplo, si tiene encefalitis, muestras de líquido cefalorraquídeo, o en el caso de gestantes, como también hemos reportado ya en el país, de tener muestras específicamente tanto de líquido amniótico como de placenta o un cordón umbilical. El diagnóstico por el momento está centralizado en el Instituto Nacional de Salud. Se está trabajando en una próxima descentralización y se está adquiriendo los insumos para poder iniciar lo más antes posible, y esperemos que a finalizar este año podamos tener ya el diagnóstico implementado en las diferentes regiones del país y acercar mayor el diagnóstico, acercarlo
a cada región y estar evitando el envío y la demora y el retraso correspondiente que tiene este diagnóstico muy importante que se realiza para detectar los casos de viruela del mono. Tenemos publicado en la página web del Instituto Nacional de Salud el manejo de las muestras de todos los casos probables de viruela del mono, cómo realizar la toma de muestra adecuada, cómo conservarla y cómo transportar, que es muy importante, ¿no? Como se menciona, la muestra ideal es las lesiones dérmicas, las cuales tienen que utilizarse un hisopado. Utilizamos un hisopado de dacrón o poliéster, no de algodón, por favor, porque altera específicamente el PCR y estas se ponen en los medios de transporte viral que tenemos ampliamente distribuidos en todo el país en el marco del COVID. Todos los establecimientos cuentan específicamente con los medios de transporte viral y es necesario específicamente tomar estas muestras para hacer el diagnóstico definitivo de las muestras. A su vez, se ha entrenado y se ha capacitado a todas las regiones del país, a clínicas privadas, a las Fuerzas Armadas, policiales, las instituciones del Seguro Social, ONGs, hospitales y colegios profesionales en la toma adecuada de muestra para poder tener éxito en el diagnóstico correspondiente y una detección oportuna para poder implementar las medidas que correspondan en ese contexto, ¿no? Y parte de esa capacitación es que, por ejemplo, cuando hay más de 600 establecimientos del país que han captado muestras de pacientes con viruela del mono, con sospecha de viruela del mono y han enviado sus muestras al Instituto Nacional de Salud. Esta red amplia que tenemos a nivel nacional nos está permitiendo ser muy sensibles, al menos en la fase de detección oportuna de los casos, y creo que conduce específicamente al trabajo que se ha dado, no solamente en los diferentes niveles primario, secundario y terciario, sino también a nivel de las clínicas privadas y de las otras instituciones de salud de los diferentes ministerios que conforman a nivel nacional. A su vez, también se está dando recomendaciones, por ejemplo, para las medidas de prevención contra la viruela del mono, y en este marco que se va a introducir específicamente ya la vacunación en el país, las revisiones de la literatura respecto a la eficacia de seguridad de la vacuna con viruela del mono y específicamente qué nos queda con relación a la aplicación que se va a iniciar en las próximas semanas. A su vez, nosotros hacemos un seguimiento o monitoreo diario. A la fecha, en el instituto se han procesado más de 5.600 pruebas moleculares. Probablemente es por su capacidad centralizada en ese contexto, de las cuales más de la mitad han resultado positivas. Tenemos 3.109 al corte del 26 de octubre, a medianoche del 26 de octubre, 3.109 muestras positivas. Estas todavía están siendo evaluadas por el Centro Nacional de Epidemiología para contrastar específicamente con el cuadro clínico y poder reportar oficialmente el número actual de casos. Es en esa línea también, y evaluando específicamente las fichas de investigación que cada uno de los establecimientos de salud reportan a nivel nacional para poder hacer las pruebas moleculares, vamos a ver específicamente que la mediana de edad de los pacientes positivos detectados bordea específicamente los 32 años. Es en el sexo masculino. El 65% de las muestras del sexo masculino están siendo positivas en relación solamente al 7% de las muestras del género femenino que también ya están resultando positivas. En las últimas semanas se está viendo un incremento del número de casos en sexo femenino, pero no tan empinado como se pueda observar específicamente en el sexo masculino. El grupo más afectado se encuentra dentro de los 18 a 59 años, ¿ya? Y como hemos mencionado, también hay personas que vienen de otros países o de nacionalidad extranjera que están saliendo positivos y vamos a ver una correlación con los resultados que hemos tenido en el análisis filogenético para evaluar estos grupos o cohortes que se ha tenido en ese contexto. Como se menciona en esta otra imagen también, los grupos más afectados están entre los 18 y 59 años. También ya hemos reportado en el país menores de edad, entre 6 y 15 años, como también adultos mayores
que estamos haciendo el seguimiento en ese contexto. El género masculino es el más afectado en esta condición. Tenemos 20 de las 25 regiones que ya han reportado al menos un caso de viruela del mono y que actualmente siguen haciendo el seguimiento. La epidemia en el país está concentrada en la capital Lima Metropolitana, como se evidencia. Casi todos los distritos de Lima Metropolitana reportan casos de viruela del mono en el país, si bien está concentrado específicamente en Lima Centro, en el cercado de Lima, es necesario señalar que todos los distritos están reportando casos de viruela del mono a la fecha. En relación al número de casos, estamos viendo una reducción de casos en las semanas que se están evaluando. Tenemos una diferencia en relación al número de casos reportados en la capital versus el número de casos reportados en las regiones, en la que podemos ver que el índice de positividad de las pruebas que son captadas en la capital están superando el 70% de los casos. ¿Qué quiere decir? Que las características clínicas de las lesiones son muy típicas, muy evidentes y que se está muestrando específicamente este número de casos. En relación a las regiones que no llegan ni al 40% en el índice de positividad, probablemente el mayor número son otras enfermedades eruptivas que hay que tomar en consideración, pero que también estamos haciendo el seguimiento correspondiente en cada uno de estos casos. Como se menciona, el promedio global a nivel nacional de índice de positividad de las pruebas al PCR que se viene realizando es del 70%, que quiere decir que 7 de cada 10 pacientes que tienen estas lesiones que se han mencionado están saliendo o se están confirmando con una prueba molecular al detectar fragmentos genómicos del virus del monkeypox en esta línea, ¿no? A pesar de la reducción del número de casos. Lo que estamos viendo recientemente, esta curva es básicamente para poder evidenciar el incremento del índice de positividad en las muestras del sexo femenino. Si bien en manera global es el 7%, cuando hacemos análisis por semana, este índice de positividad se está incrementando, que quiere decir que ya hay una población intermedia, que son el sexo femenino, probablemente contagiados por las parejas, que están en contacto con estos grupos de alta transmisión y ya están siendo infectadas, pero no hay el número todavía es muy bajo, solamente estamos hablando de porcentajes en esta imagen, ¿no? Eso solamente para poder, esta es otra imagen que nos permite evaluar las dos poblaciones más frecuentes en nuestro país, que son los pobladores peruanos y también debido a la migración de los últimos años que hemos tenido de población venezolana, estamos haciendo el seguimiento en este contexto, ¿no? Para poder evidenciar que el porcentaje de positividad en población venezolana es mucho mayor que en relación a la población peruana, pero en el número de casos absolutos, cuando cuantificamos los casos, el mayor número se encuentra en población peruana, ¿no? Solamente para poder evaluar a nivel del país, tenemos unas diferentes porcentajes de positividad dependiendo de las macroregiones, sean norte, sur, centro y selva, y que en el contexto global en Lima y Callao es en donde que tenemos el mayor número de porcentaje de positividad que llega o supera el 75%, como se había mencionado anteriormente. Solamente a nivel de Lima metropolitana, el mayor número de casos está dado por el centro de Lima, como habíamos mencionado, la línea azul indica la cantidad de casos que ha sido reportado, el mayor número de casos está siendo reportado por Lima Centro y seguido específicamente de Lima Norte para poder tener relación con los datos que estamos teniendo. En relación al CT, que es el tiempo de ciclaje, el tiempo que demora en duplicarse los genomas virales y que pueda detectar el equipo, ¿no? Que inversamente proporcional está relacionado a la carga viral, porque a mayor carga viral el tiempo va a ser mucho menor. Y en ese contexto lo que sí estamos evidenciando es que hay una disminución del CT probablemente por mayor carga viral a medida que va pasando los tiempos desde el inicio de enfermedad.
tanto en lesiones de hisopados dérmicos como hisopados nasofaríngeos. A nivel de las costras, como ya estamos viendo resequedad, sí hay una disminución correspondiente que se está evidenciando en relación al tiempo. ¿Pero qué quiere decir ello? Que hasta la tercera semana, o sea, de seguimiento que se ha tenido, podemos encontrar altas cargas de fragmentos genómicos del virus en las lesiones que estamos evaluando. Implícitamente nos falta demostrar específicamente la viabilidad de estos fragmentos genómicos que podrían de alguna otra manera incidir en la forma de transmisión y en que el paciente podía continuar con la transmisión en ese contexto. Todavía hay datos que poder cerrar o brechas que poder responder en ese contexto. El promedio de demora desde que el paciente tiene el primer síntoma hasta hacer el diagnóstico en el país está entre 7 y 8 días. ¿Ya? Si bien la demora en dar los resultados en promedio es 1 día o 24 horas, la detección hasta que aparezcan los síntomas y hasta que alcance un establecimiento de salud sigue siendo una brecha que probablemente esté entre los 5 y 6 días que hay que de alguna otra manera cerrar y ser más oportunos en la detección correspondiente de los diferentes casos. Y en relación a regiones, también indicar, ¿no? Que por ejemplo, hay 4 regiones, probablemente las que están más cercanas a la capital, que es Lima Metropolitana, es las que tienen el diagnóstico en menos de 24 horas. Y hay 14 regiones, probablemente por la distancia, que el tiempo de demora de resultados es de 1 a 5 días, y hay unas regiones extremas, como por ejemplo Tumbes, donde que en promedio tienen 5 días o más, probablemente por las dificultades de transporte de muestra que pueda haber desde estas regiones más alejadas que tenemos en el país. Esto de alguna otra manera vamos a tratar de mejorar a través de la descentralización del diagnóstico que se pueda realizar a todas las regiones del país y puedan tener la oportunidad del diagnóstico correspondiente. El trabajo que se está haciendo con los resultados, porque los resultados no solamente se quedan en el laboratorio, sino que a través de un sistema de información del NetLab 2 para profesionales, todos los médicos tratantes y los que realizan la vigilancia epidemiológica tienen el acceso inmediato. Apenas están en resultados, son colgados a este sistema y pueden ser visibilizados por todo el personal de salud que hace específicamente tanto el seguimiento como la vigilancia de casos. Y a su vez también tienen acceso a descargar las fichas para poder tener algunos datos demográficos que permitan hacer el seguimiento correspondiente de los diferentes casos que están registrando sus jurisdicciones a nivel nacional. En relación también se ha trabajado a empoderar a la población, empoderar al paciente y que ellos mismos puedan tener sus resultados solamente con los identificadores propios de sus documentos de identidad puedan acceder individualmente a sus resultados y acercarse también de manera más temprana a los establecimientos para que reciban las recomendaciones correspondientes y el manejo que requiera, dependiendo de la situación o el estado clínico que pueda tener en este contexto. En relación, ya para poder finalizar, algunas imágenes de lo que se ha venido realizando en relación a la vigilancia genómica que se realiza del virus monkeypox en el país, ¿no? Se han identificado al menos 11 cadenas de transmisión. En su mayoría corresponden al linaje B16, que es el linaje predominante en el país y que prácticamente es el país donde que se empezó a dar esta diferenciación puntual de este clúster y que actualmente venimos haciendo el seguimiento, ¿no? Pero al tener 15 cadenas de transmisión, estamos evidenciando desde el punto de vista genotípico que ha habido múltiples introducciones del virus al país. Entonces estamos hablando de 15 introducciones, de las cuales una de ellas ha sido la más efectiva en la transmisión y está generando un clúster grande que vamos a mencionar. Y ya tenemos 16 muestras de 16 regiones que de alguna otra manera nos permite analizar y de alguna otra manera tener mayores datos sobre el virus. Hasta el momento en el país han secuenciado 241 genomas completos de las 16 regiones que se mencionan en este contexto y de acuerdo a semana epidemiológica estamos viendo o estamos haciendo el seguimiento de cada uno de ellas. Es por ello que de esas 241, 180 genomas están relacionados con el primer caso en el país. Este primer caso que está muy alineado con un clúster
que tiene una mutación específica en la posición 111.029 y que le da la característica que le ha permitido distinguirse como linaje B1.6 hasta la fecha. Ya a la fecha tenemos que estos genomas también han sido reportados en los Estados Unidos, en Portugal y recientemente en Colombia. Pero la mayoría de los genomas reportados en este sistema o Banco Internacional de Genomas se encuentran en el país. Los 180 genomas ya están subidos al sistema y es lo que nos permite analizar este linaje B1.6 que estaba mencionando, que tiene esta mutación específica dentro de la posición 111.029, que es una zona intergénica no codificante, que no tiene impacto en relación a la variabilidad del virus, pero sí nos ayuda mucho para poder identificar este clúster o esta clona correspondiente. Y a su vez lo que estamos viendo en la actualidad también hay una divergencia ya en las clonas y esto se está debiendo probablemente que hay transmisión y cambios a nivel de las regiones. No solamente lo estamos encontrando en la capital de Lima metropolitana, sino inicialmente en algunas regiones con personas que tenían contacto con pacientes de Lima y actualmente ya se está haciendo un seguimiento de la divergencia que puedan haber a nivel regional. Es muy importante hacer el seguimiento que corresponda, pero como se ha mencionado y como tenemos claro, el virus del monkeypox o el monkeypox virus es un ADN virus que en realidad tiene pocos cambios que puedan alterar específicamente el papel del virus. A diferencia de COVID o del SARS-CoV-2, que es un ARN virus que tiene una variabilidad muy rápida, aparentemente el virus, ADN del monkeypox virus es mucho más estable y todavía los cambios que se producen solamente para poder hacer un seguimiento genómico se están dando en regiones intergénicas no codificantes y eso es muy importante que dentro de los aspectos de control que se van a ver. A su vez, el Instituto Nacional de Salud viene haciendo el seguimiento de algunos casos atípicos muy puntuales. Por ejemplo, esto se trata del análisis metagenómica de un paciente con viruela del mono que tenía un cuadro neurológico, cursaba con encefalitis, en la que la muestra de líquido cefalorraquídeo salió negativa a viruela del mono y empezamos a hacer análisis metagenómico encontrando específicamente algunos microorganismos relacionados a la microbiota propia del ser humano y que de alguna otra manera están bajo seguimiento y que están siendo tratados en su real magnitud. Solo como resumen del mensaje del día de hoy es que el Instituto Nacional de Salud y el país en relación cuenta con una amplia base de toma de muestra que nos hemos esforzado desde un inicio para que puedan todos los establecimientos tomar muestras, captar los casos sospechosos, incluyendo específicamente los centros de excelencia para la atención de infecciones de transmisión sexual, porque se ha enfocado en un inicio, actualmente se viene trabajando no solamente con los CEDIS, sino con los consultorios de obstetricia, de ginecología, de urología, que son donde están viniendo los casos para poder ser detectados y tomar la muestra correspondiente. Una plataforma desarrollada de COVID-19 nos ha permitido como país poder enfrentar rápidamente esta enfermedad porque teníamos insumos, personal entrenado con alta experiencia y a su vez los establecimientos también en su gran mayoría tienen medio de transporte para poder obtener la muestra y que nos ha permitido tener esta respuesta rápida. Contar con un sistema de gestión de calidad ágil que ante un número elevado de casos en la fase inicial incluso ponían dudas al papel del diagnóstico que se venía realizando y que incluso podrían en un contexto de evaluación poder decir si había o no había contaminación dentro del laboratorio. Estos sistemas de gestión que se realizaron y se hicieron la evaluación interna del laboratorio permitieron identificar que se estaba detectando en realidad y se detecta estos altos índices de positividad de viruela del mono en todas las muestras remitidas. Más aún, compatibilizando con la epidemiología de una alta transmisión en la capital
de la clínica típica y confirmada por secuenciamiento genómico de las diferentes muestras que fueron evaluados para este tema. La importancia de la secuenciación para poder entender la comprensión epidemiológica, poder entender que son múltiples los ingresos que se están dando en el país y que de alguna otra manera algunos están siendo más eficientes en la transmisión que otros. Y con eso estamos mencionando las 15 introducciones que ha tenido el virus de monkeypox en el país, que desde el punto de vista genético ha sido evidenciado. Probablemente sea mayor el número, pero de lo que hemos podido identificar, al menos ya hemos encontrado 15 introducciones diferentes, y que el virus se mantiene presente en las lesiones con CT bajos que indican gran cantidad de fragmentos virales, al menos hasta la tercera semana de seguimiento que hemos tenido, ¿no? Eso es en relación a la experiencia del acceso al diagnóstico que hemos tenido y la vigilancia genómica que venimos realizando en el país. Muchas gracias y atentos a las consultas que puedan realizarse. Muchísimas gracias por la presentación sobre la viruela del mono del Instituto Nacional de Salud Perú, a cargo del doctor Fernando Donaire, médico infectólogo salubrista, actualmente director general del Centro Nacional de Salud Pública, que conduce los laboratorios de referencia nacional del Instituto Nacional de Salud de Perú. Ahora vamos a darle el pase para que dé unas palabras de cierre de este evento a Ximena Gutiérrez. Ella es magíster en políticas públicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Perú y es parte del equipo técnico de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y Responsabilidad Social de la Escuela Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud de Perú. Magíster Gutiérrez, la escuchamos. Muchas gracias, Jennifer. Muy buenos días con todos y todas. En nombre de la doctora Ada Pastor Goizueta, directora de Relaciones Interinstitucionales y Responsabilidad Social de la Escuela Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud, expresamos nuestro agradecimiento a todas las autoridades, expositores y más de 400 participantes durante esta importante mañana en donde hemos abordado la experiencia y el manejo de la poliomielitis y de la viruela del mono. Un agradecimiento especial a la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Salud, así como a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, por su constante apoyo en la promoción de actividades de intercambio de experiencias y conocimientos con países cooperantes como el hermano país de Estados Unidos. Asimismo, un agradecimiento a la doctora Adriana López del CDC de Estados Unidos, quien ha resaltado la importancia de la vacunación oportuna contra la poliomielitis. Como lo comentó también la doctora Leslie Sierra en sus palabras de bienvenida, es de suma importancia atender las enfermedades reemergentes como la poliomielitis. En tal sentido, desde nuestro sector necesitamos retomar los cronogramas de vacunación y asegurar el esquema completo de vacunación de los niños y niñas de nuestro país. Cronograma que se viera afectado, como todos y todas sabemos, por la pandemia de la COVID-19, y así prevenir enfermedades como la poliomielitis. Agradecemos también la valiosa exposición del doctor Josh Nakazawa del CDC de Estados Unidos y su exposición respecto a la situación epidemiológica del brote de la viruela del mono en Estados Unidos. Resaltamos el valioso trabajo del Instituto Nacional de Salud y la exposición del doctor Fernando Donaire, director general del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud respecto a la vigilancia genómica del monkeypox virus y la respuesta inmediata que se ha tenido desde el INS frente a esta enfermedad. La Escuela Nacional de Salud Pública reafirma su compromiso y responsabilidad de informar, educar y comunicar tanto sobre diagnóstico, tratamiento y vacunación como aspectos importantes de la salud pública.
Finalmente, agradecemos la apertura al diálogo y estamos seguros que seguiremos intercambiando para mejorar en ambos países nuestros servicios de salud pública, lo que es hoy en día un desafío mundial. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias por las palabras de cierre en la experiencia y manejo de la poliomielitis y la viruela del mono el día de hoy. Palabras de cierre a cargo de Ximena Gutiérrez, magíster en políticas públicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Perú, y ella es parte del equipo técnico de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y Responsabilidad Social de la Escuela Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud de Perú. A nombre de la Escuela Nacional de Salud Pública, agradecemos a las autoridades presentes el día de hoy, empezando por el doctor Jaime Chan Neira, representante de USAID en Perú. Agradecemos también a la doctora Leslie Elizabeth Sierra Guevara, nuestra directora general de la Escuela Nacional de Salud Pública del Ministerio de Perú. Agradecemos también a los expertos que el día de hoy nos han brindado unas excelentes ponencias demostrando la experticia en el tema, a la doctora Adriana López, epidemióloga de vigilancia en el Grupo de Trabajo de Epidemiología de Respuesta a la Poliomielitis del Estado de Nueva York. Agradecemos al doctor Josh Nakazawa, líder equipo de Ecología y Análisis Evolutivo, rama de Proxvirus y Rabia, y agradecemos al doctor Fernando Donaire, médico infectólogo salubrista, actualmente director general del Centro Nacional de Salud Pública, que conduce los laboratorios de referencia nacional del Instituto Nacional de Salud de Perú. En este evento, experiencia y manejo de la poliomielitis y la viruela del mono, damos por finalizada esta presentación tan importante y agradecemos principalmente a los participantes que se han conectado esta mañana para poder sumar los conocimientos oportunos y poder también tener estos diagnósticos a tiempo, como lo dijeron los expertos. Son más de 400 los participantes aquí en la plataforma Zoom, además que estamos transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook de la Escuela Nacional de Salud Pública. Los que estén suscritos podrán ver eventos como estos, ya que la escuela siempre está organizando en aras de mejorar el conocimiento y sobre todo la salud pública de las personas. Y también invitamos a todos los presentes a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales para seguir viendo este tipo de eventos que son tan importantes para nuestra sociedad. A nombre de la Escuela Nacional de Salud Pública, damos por finalizado este evento. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias. Siempre con el pueblo. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.